Buenas tardes. Voy a continuar hablando de la exhortación apostólica Amoris Laetitia en sus capítulos tercero, cuarto y quinto. En el capítulo tercero, la mirada puesta en Jesús, vocación de la familia, el Papa nos recuerda esa vocación evangélica natural que tiene la familia. Jesús nace en una familia judía como cualquier otro niño. Cristo ya al inicio de su vida pública, o precisamente para iniciar su vida pública, va a las bodas de Caná con la Virgen y allí hace su primer milagro. Su vida por Galilea atiende a todo tipo de personas, perdona, ofrece su camino, ofrece el camino correcto a la mujer samaritana, perdona a la mujer adúltera, en fin, va, atendiendo a todas las personas que se va encontrando en su caminar por esta tierra. Me pregunto yo, para un poco iniciar la profundización en este capítulo, ¿cómo apoyamos a nuestros amigos que no están en una situación familiar regular? Es decir, mantenemos con ellos esa relación de cariño especial que les podría permitir, pues eso, acercarse más a la Iglesia y al sacramento del matrimonio. Veo que a veces, pienso, y el Papa un poco nos pide atención a ello, que tratamos a los matrimonios, a las familias que de alguna forma están en una situación, digamos, regular como la nuestra, y a veces no conocemos la problemática, pero no atendemos con igual cariño a familias, a parejas que no están a lo mejor en sintonía con la Iglesia, en sintonía con el sacramento del matrimonio. Pienso que no podemos desentendernos. El Papa nos lo recuerda. No se puede, tratar solamente a aquellos que son como nosotros. Tenemos que abrirnos y todas las parejas, todas las familias tienen derecho a poderse acercar a Cristo, a poderse acercar a la Iglesia, y nosotros, si tenemos la casualidad de encontrarnos con ellas en nuestro caminar, bueno, pues es un requerimiento para que efectivamente les podamos ayudar a acercarse a la Iglesia. En muchos casos hay familias, hay parejas que cambian las circunstancias y resulta que finalmente, bueno, pues son acogidos dentro de la Iglesia, son acogidos con un sacramento del matrimonio y, continúan con la familia o forman una familia excepcional. Pienso que el apostolado matrimonial, el apostolado familiar, es hoy más necesario que nunca. Es decir, no podemos desentendernos de esta faceta de nuestras relaciones sociales, de nuestras relaciones de amistad, y tengámoslo muy presente. Preguntémoslo. Trato a todas las familias que me rodean de forma igual, les conozco, les intento plantear y les intento presentar ese camino de la Iglesia, que es un camino natural, el camino de la familia, el camino del matrimonio cristiano. Bien, bueno, pues continuando con el capítulo 4, el capítulo cuarto, que titula el Papa El amor en el matrimonio,
Aquí el Papa, en este documento, entra un poco, entra ya a fondo en lo que es ese amor matrimonial, el amor en el matrimonio. Empieza haciendo referencia al capítulo 13 de la primera epístola de San Pablo a los Corintios, en la llamada, el que llamamos el himno a la caridad. Ahí San Pablo lista una serie de virtudes asociadas a la caridad, al amor, y el Papa, bueno, pues las va aplicando a lo que es la relación matrimonial. No quiero entrar ahora en detalle porque es, lógicamente, por mucha gente conocido este pasaje, pero vamos, eso no quita que tengamos o que podamos releerlo nosotros personalmente con nuestra mujer y lo profundicemos. Como una primera apartado dentro de este capítulo, el Papa hace fuerza, recuerda que el matrimonio está alejado, no es algo como un ideal así basado en maravillas que uno se imagina, en situaciones idílicas, sino todo lo contrario, por lo menos no es exactamente eso. El matrimonio tiene digamos, su anclaje en la vida cotidiana, en lo repetitivo, en lo ya conocido. Es decir, no se puede ir al matrimonio o se puede pensar en el matrimonio como algo, digamos, un poco un cuento de hadas. Está muy centrado en la vida normal, en la vida de cada uno de nosotros habitual. Sin embargo, ello no quita, evidentemente, que tenga momentos estelares, que haya momentos y situaciones de gran felicidad, pero lo normal, lo habitual es la vida diaria. Lo que sí es cierto es que lo que es ese devenir matrimonial es un proceso dinámico, porque se trata de irnos adaptando, de ir comprendiendo, de ir mejorando la relación con nuestro cónyuge y ayudándole a que efectivamente vaya alcanzando ese nivel de persona que debe de llegar, que debe de conseguir, y también nosotros como matrimonio, el ir avanzando hacia lo que consideramos que es nuestro ideal matrimonial y nuestro ideal familiar. Contamos, evidentemente, con la ayuda de Dios, con la gracia del sacramento, que debemos de ir integrando, que debemos de ir viendo cómo la vamos de alguna forma metiendo en nuestro caminar, en nuestra vida. Dentro también del proceso del amor matrimonial está lo que es el enamoramiento, que el enamoramiento se considera como muy básico al principio de la relación de dos personas que luego van a casarse, pero es algo que por otro lado no es necesario ni fundamental. Es un buen, que duda cabe, que es un buen inicio del matrimonio, pero no es algo que sea absolutamente necesario. Conocemos y sabemos que hay matrimonios estupendos en la historia que han basado su amor en situaciones de familia, en situaciones de realeza por condiciones que querían mantener una línea de la corona, por situaciones de patrimonio, y bueno, luego esa pareja, ese matrimonio, debido a que se han considerado como efectivamente decididos a querer a la otra persona, han sido matrimonios estupendos. Es decir, que el enamoramiento debemos de considerarlo como algo que puede en un momento dado acabarse, como puede apagarse, y no por eso, ni mucho menos, el matrimonio deja de funcionar o deja de ser algo incorrecto. Lo importante es en toda relación matrimonial es la voluntad
la voluntad de querer a la otra persona. Yo diría que es ese querer, ese propósito de renovarse, de reelegirse a lo largo del camino de la vida familiar. Ese reelegirse es algo que se puede hacer a lo largo de las semanas, de los días, pero yo creo que son momentos estelares cuando hay situación difícil, cuando hay que pasar un mal trago, cuando hay una llamada crisis que, bueno, pues puede sobrevenir en cualquier momento, pero contamos con esa ayuda de Dios y contamos con nuestra voluntad de reelegirnos y de querer continuar ese matrimonio. El Papa es curioso porque habla de que esta relación matrimonial puede tener imperfecciones, de hecho las tiene, o sea, ya casi podemos dar por seguro de que nuestro matrimonio va a tener situaciones que no van a ser las ideales, van a tener un amor imperfecto, pero lo importante es la continuidad, es el querer seguir, no por ser algo imperfecto, no por no tener esa perfección, no por eso no deja de ser un gran amor que puede llegar a cotas de entrega excepcionales. Estos avatares que va teniendo la vida familiar, que va teniendo el matrimonio, pues no tienen digamos, un tronco del cual surge esta vida, que es el diálogo, es la comunicación entre los esposos. Es decir, el diálogo es algo que es básico, que debe de ser un diálogo comprensivo, un diálogo de saber ponerse en el lugar del otro, un diálogo que debe de estar siempre asociado a una forma de hablar tranquila, a una forma de hablar con cariño. Es curioso porque baja esos detalles el documento y yo creo que es cierto. Es decir, debemos de procurar que siempre nos tratemos con especial delicadeza. A veces no es fácil, pero para eso está el rectificar, el pedir perdón, pero debe ser un objetivo a proponerse. Las crisis matrimoniales se ve, o sea, se estudia que en muchos casos tienen su base en una falta de diálogo, en una falta de comunicación entre los esposos. Cada uno empieza a centrarse en su propia vida y no comunica los sentimientos que tiene al otro, el otro no es capaz de comprenderlos y ahí empieza a generarse un muro que puede tener malas consecuencias. Finalmente, un poco en este entorno de lo que es el amor matrimonial, habla el Papa, habla el documento, también recogiendo un poco las opiniones de los obispos que han tenido en esos dos sínodos previos al momento en donde se realizó esta exhortación. Bueno, pues que la cultura actual está como muy, digamos, atenta a las facultades, a las adquisiciones de lo que es el hombre y lo que es la mujer. O sea, parece ser que la sociedad, un poco con esto del feminismo, con unas situaciones que en los últimos años están apareciendo en nuestra sociedad, bueno, pues está siempre el hombre comparándose con la mujer y la mujer con el hombre, que si es la mujer más capaz de hacer esto que el hombre o viceversa. Esta cultura también ha entrado en el matrimonio y a veces se tiene la tentación de pensar, bueno, pues yo, el marido, pues hago estas cosas y tú pues no las haces, me esfuerzo yo más en la casa o tú te esfuerzas más con los hijos y no te ocupas de esto otro. En fin, hay como sus comparaciones dentro
de la relación matrimonial, y eso comenta el Papa en este documento, que es algo que hay que procurar superar. Hay que aceptar que que somos dos personas distintas, que tenemos nuestra propia manera de ser, y lo que debemos de procurar es ayudarnos el uno al otro a que consiga sus propios objetivos, a conocer cuáles son esos objetivos personales de tu cónyuge, y ayudarse mutuamente. Cada uno ayuda al otro a conseguir sus objetivos sin estar pendiente de cuál es mejor o quién es el que tiene un nivel más alto para la sociedad. El Papa habla de lo que llama la diversidad reconciliada, es decir, el tener también pues, esos objetivos comunes también del matrimonio, es decir, que no solo se tienen objetivos personales, sino también objetivos comunes matrimoniales. Por supuesto, un objetivo matrimonial básico es la educación de los hijos, es ese número de hijos, es esa... por ejemplo, otro tema de gran de objetivo personal es la vivienda, es cómo organizamos nuestro hogar. Es decir, hay una serie de objetivos que, en duda cabe, son matrimoniales, y otros muchos que son personales. Todos ellos deben de estar y deben de ser considerados en nuestro matrimonio. Bien, entonces ya con visto el capítulos 3 y 4, voy a entrar en el capítulo 5, que el documento llama un amor fecundo, el amor fecundo. Es el documento, en este capítulo, comienza a hablar de un testimonio que quiere resaltar el Papa, que es la adopción, el fenómeno de la adopción de un hijo. O sea, hay matrimonios que, por lo que sea, pues no pueden tener hijos por circunstancias de salud, circunstancias, lo que sea, por el motivo que sea, y bueno, sin embargo, se deciden a adoptar un hijo, a incluir un hijo en su relación. Entonces, el documento un poco resalta este testimonio de amor, este testimonio de entrega, y hace referencia a la Biblia en el texto de Isaías, donde dice que Yahvé, que aunque tu madre te olvidase, yo jamás te olvidaría. Bueno, pues un poco pone a los padres un poco como similares, como teniendo por modelo, y haciendo las veces de Yahvé, en este caso con estos hijos. Por lo tanto, bueno, pues tengamos pues esa postura de ayuda, de apoyo hacia los matrimonios que, bueno, han sido capaces de tomar esta decisión, y bueno, que cuenten con nuestra ayuda y nuestra, por supuesto, simpatía y agradecimiento. Dentro de este capítulo quinto, hay una gran sección dedicada a la vida social de la familia. La vida social de la familia es un tema muy importante que el Papa lo quiere resaltar, que en el entorno de que el ser humano, la persona, es social por naturaleza, y si la persona es social por naturaleza, imaginemos lo que es la familia, si es realmente todavía más social, y lo que es el matrimonio dentro de ese mundo. Los matrimonios deben de adquirir una clara conciencia de ser capaces de detectar las necesidades de la gente que le rodea, necesidades materiales como necesidades espirituales. Hay personas que, bueno, pues faltan medios para vivir una vida digna. Bueno, pues si tenemos posibilidad de ayuda, y a lo mejor hay que ser generosos en temas de dinero. Hay que ser capaces de saber, oye,
si yo, por lo que sea, podemos nosotros ajustarnos un poco el presupuesto y podemos dar un dinero, pues eso es una gran aprendizaje para toda la familia, para los hijos también que lo vean, del tiempo a gente que tiene necesidades a lo mejor más espirituales, de formación, o de soledad, o de compañía. Bueno, pues estar ahí presentes es una necesidad que deben de claramente sentir y vivir los cónyuges. Hay un punto que me ha parecido curioso, vamos, me ha parecido que me ha llegado por su claridad en cuanto hace referencia a la unión, al sentido de entrega que tiene el recibir la Eucaristía, el recibir al Señor en la Eucaristía, en su faceta que tiene también de recibir a los demás, de recibir a la gente que, estando a nuestro alrededor, pues tiene necesidades. Me vais a permitir que lea un poco parte del punto 186, que es el que hace referencia a esto que estoy comentando. Pues dice así: cuando quienes comulgan se resisten a dejarse impulsar en un compromiso con los pobres y sufrientes, o consienten distintas formas de división, de desprecio y de inequidad, la Eucaristía es recibida indignamente. En cambio, las familias que se alimentan de la Eucaristía con adecuada disposición refuerzan su deseo de fraternidad, su sentido social y su compromiso con los necesitados. Yo creo que es muy claro, es muy clara la advertencia, el recuerdo que nos presenta el documento para cuando vamos a recibir al Señor en la Eucaristía, que se nos presente en ese momento una especie como de examen de conciencia de cómo estamos comportándonos con el entorno en el que estamos viviendo, entorno familiar, entorno de trabajo, entorno de amigos, etc. Continuando con esta fecundidad familiar, esta fecundidad matrimonial, se hace referencia en el documento a la gran familia, ampliar en la familia nuclear, no estar centrados exclusivamente en nuestra mujer y nuestros hijos. Si esto fuese así, y hay veces que, bueno, yo creo que se dan familias en donde se da esta digamos, un poco cerrazón a la mujer y a los hijos, dando lugar así a una especie como de individualismo compartido, es decir, no es solo un individuo el que se considera, pero al final esa familia nuclear se convierte en individualista. Hay que abrirse a la gran familia, entendiendo con ello a los parientes cercanos, a los sobrinos, a los tíos, a los abuelos, a los nietos, es decir, ampliar ese entorno a lo que él llama la gran familia. Ahí una parte importante son, porque genera a veces problemas, los parientes del cónyuge. O sea, pone especial atención el documento en tratar a los padres de tu cónyuge, a su familia, y no considerarlos, que a veces ocurre, como posibles competidores tuyos, como posibles invasores de tu propia familia. Hay que tener cuidado porque a veces puede darse esas circunstancias de que a lo mejor la madre política pues intenta efectivamente incorporarse o adueñarse más de su hija de lo que debería. Bueno, pues hay que saber todo eso, manejarlo dentro de estas relaciones sociales que el Papa propone que las tengamos en cuenta y mejoremos en ello. Un punto especial merece el documento hacia los ancianos, donde se comenta que la calidad de vida que tenga un anciano habla mucho de la calidad de esa familia, de cómo le están tratando, de cómo se está haciendo, digamos, cómo está dando atención
a estas personas. Habla mucho del bien de la familia, habla mucho del bien de una sociedad que trata bien a sus personas mayores. Igualmente, hay una referencia a las personas con discapacidad, a los enfermos, que duda cabe que son un punto, son unas personas a tener una dedicación especial, a tener un recuerdo especial y que se pueda decir que les olvidamos o que no les tengamos una especial atención y dedicación. Otro punto también importante dentro de lo que es esa familia amplia, esa gran familia, son los jóvenes. O sea, jóvenes ya sean nuestros propios hijos, como hijos de amigos, como sobrinos, como nietos, porque a veces hay jóvenes que están pasando dificultades, que no se centran, que les cuesta encontrar trabajo, que les cuesta estudiar, que incluso a veces en esta sociedad estamos teniendo casos de adicciones a drogas, adicciones a situaciones que requieren el apoyo médico, pero también el apoyo social de las personas que le rodean, especialmente de su familia nuclear, pero también de la gran familia, porque al final es cuando esta persona se encuentra apoyada y puede dar pasos adelante. Finalmente, dentro de lo que es esa fecundidad, que duda cabe que está la educación de los hijos. La educación de los hijos es la fecundidad de tener hijos, pero de facilitarles, de apoyarles una educación lo mejor posible y lo más centrada también en el Evangelio. Saca un poco a colación el punto de enseñar a nuestros hijos a tratarse como hermanos, o sea, que tomen desde pequeños la bandera de considerarse hermanos, o sea, no tener un trato especial porque es una figura especial que tienen que tenerla en consideración. Hay que saber enseñar a saber compartir, en saber ver las dificultades del hermano, en saber valorar lo que está consiguiendo, de alguna forma el estar siempre cerca de tu hermano. Esto, que duda cabe que con el tiempo, cuando estas personas son mayores, pues requiere una gran atención el haber tenido este aspecto bien desarrollado, porque hay casos en donde hay hermanos que, siendo ya mayores, pues no tienen una relación fluida, que incluso hay enemistades entre ellos ante situaciones de herencia patrimoniales, ante situaciones de negocios comunes, en fin, hay problemas que cuanto antes se pueda educar en esta fraternidad, mejor será. El Papa habla de la fraternidad de la familia, pero que esa fraternidad de la familia puede y debe llegar a convertirse en la fraternidad del mundo entero. Y finalmente, habla de lo que es el proceso de maduración de los hijos, que los padres deben de forzar, de cierto modo, esa maduración, esa llegada a la autosuficiencia, a la autonomía, porque se está viendo en la sociedad actual, en estas sociedades más supuestamente desarrolladas, bueno, pues que los hijos se mantienen en la cobertura familiar hasta ya entrada la edad y pasada la adolescencia, siguen ahí pues un poco dependiendo de los padres para cualquier situación que tengan que enfrentarse. Y eso es algo que hay que intentar superar, ayudar a superar desde la infancia y que no se alargue la adolescencia más de lo que en principio debe ser. Bueno, pues nada más, espero que haya un poco servido para resaltar algunos de los puntos de este documento y que nos ayude a todos a profundizar en ellos y a mejorar como matrimonio. Muchas gracias.